Entonces, ahora sí, muy buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias de Filosofía y la Psicología. Nos va a moderar la licenciada Blanca Reguero, y antes de darle la palabra yo le voy a, solamente quiero hacer pues unos agradecimientos a quienes nos ayudan y nos apoyan para la organización de estas conferencias. En primer lugar, les comento que esto es producto de un seminario de profesores de que impartimos las asignaturas de Historia y Filosofía de la Psicología. Entonces, pues es un esfuerzo, digamos, colegiado para tratar de tener una comunicación con ustedes directa, que apoye las asignaturas, en este caso para este semestre de Filosofía de la Psicología, y que, bueno, pues también nos permita dar un panorama a veces un poquito más allá de lo que el propio programa a lo mejor nos permite. También pues queremos agradecer a la División del Sistema de Universidad Abierta, que nos apoya en varias cosas, a la Coordinación de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, que también organiza, y varios profesores de esa coordinación participan en el seminario con nosotros, al Departamento de Publicaciones, que siempre nos hace unos bonitos carteles y nos ayuda con la difusión en la Gaceta de la Facultad y en el Boletín de los Estudiantes, y a un proyecto de investigación, el PAPIT IN402515, que, bueno, pues algunos de nosotros participamos en él, y estas actividades las promovemos también pues por este proyecto de la DEGAPA. Dicho lo cual, yo le paso la palabra a la licenciada Blanca Reguero para que nos haga favor de presentar a nuestro primer participante. Gracias, le agradecemos a la doctora Suraya la presentación de este ciclo de conferencias. Como ella misma lo menciona, es un ciclo que se organiza anualmente cuando la materia es de Filosofía de la Psicología y cuando es de Historia de la Psicología. Ella ya nos comenta que formamos parte de un seminario de Historia y Filosofía de la Psicología, que tenemos mucho tiempo trabajando en aras de poder enriquecer estos programas de estudio. Y también ya nos dice que este proyecto es un proyecto también que la doctora Suraya tiene en esta facultad. Vamos a dar inicio a esta mesa agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia, y le vamos a dar la palabra primeramente al doctor Germán Álvarez Díaz de León. El motivo es porque el doctor Germán tiene otro evento en el auditorio y se tiene que retirar. Lo que procede es que le damos la palabra al doctor Germán, hacemos una ronda de preguntas y regresamos para la presentación de la doctora Suraya y del maestro Jorge Molina. Voy a leer una pequeña semblanza del currículum del doctor Germán Álvarez Díaz de León. Es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, obtuvo la licenciatura en 1976 y el grado de maestro en Psicología General Experimental en el año de 2004. Es doctor en Humanidades con mención honorífica en el año 2007 por la Universidad Latinoamericana. Es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología desde hace muchos años, pero podemos decir más de 43. Es integrante desde hace más de 15 años del proyecto de investigación financiado del Programa de Apoyo de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT, y actualmente es director general de Orientación y Atención Educativa en nuestra universidad. Le damos la palabra al doctor Germán Álvarez Díaz de León. Buenos días. Está fácil darme la palabra, la bronca es quitármela, porque ya agarro el micrófono y luego ya se pica. Bueno, voy a platicar con ustedes esta mañana acerca de mi deterioro mental. Por extrañas razones de la vida se me juntaron dos eventos el mismo día, casi a la misma hora, y el don de la ubicuidad, por más que lo intento, no se me da. Entonces le agradezco mucho a Suraya, que es una gente que adoro, es maravillosa, haberme dado la oportunidad de estar tanto con ustedes como de ir a hacer daño a otro auditorio. En el mismo día dañaré dos audiencias diferentes. Lo que voy a hacer con ustedes es compartir algunas notas acerca del cognoscitivismo. Yo estoy casi seguro que los aquí presentes han oído la palabra cognoscitivismo y cognitivismo.
o me equivoco, y las han oído como si fueran lo mismo. Entonces ayúdenme, como dijera Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué es eso de cognoscitivismo? A ver, cuéntenme, ¿a qué tenemos asociado esa palabra? ¿Con qué asociamos cognoscitivismo? No va a aparecer. Para que vean cómo leo la mente, en todas las mentes está conocimiento. ¿Sí? Creo que de las primeras cosas que hizo la nueva psicología, y cuando digo nueva psicología es la del siglo XIX, la de Wundt y todos los que le siguieron, fue precisamente llevar al terreno de lo psicológico inquietudes que habían estado presentes desde hace muchos siglos en la filosofía y que por vez primera en algún laboratorio de Alemania se trataron de dirimir estos asuntos. Todo el mundo, cuando dije un laboratorio, pensó en Leipzig. Pues no, chatos. Estoy pensando en Weber, estoy pensando en Fechner, quienes por vez primera pasaron de algo netamente fisiológico, como son las sensaciones, a su parte psicológica. Una cosa el estímulo, otra cosa el receptor, y otra cosa es, no me sabe, pica mucho, está muy brillante, está muy pesado, etc. Estos juicios que hacemos acerca de la estimulación, así empezamos la psicología, viendo métodos psicofísicos y tratando de resolver algunas cosas que nos heredaron en otras disciplinas. Creo que es muy apantallador poner 3 siglos ahí, obviamente no voy a extenderme tanto, pero me parece que esta parte, el interés que de lo que vemos en historia y en filosofía de la psicología, tiene que ver con este cognoscitivismo que va del siglo XIX al del día de ayer a las 6 de la tarde. Y los autores que están ahí, siempre es el pleito con los psicólogos, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Algunos de ustedes lo conocen. Está Piaget, nadie arma bronca. Jung, algunos arman bronca. Luis Segismundo. Skinner, paso de aplausos. William James, Watson y Pavlov. La psicología cuando empezó no había psicólogos, no sé qué diablos hace Freud ahí, o qué hace James ahí, o qué hace Wundt ahí, o Pavlov, porque no eran psicólogos, no había psicólogos. Ellos, gracias a ellos, a estas diferentes contribuciones, hoy podemos hablar de psicología, pero no había psicólogos en el siglo XIX. Para ponerlo lo más sencillo, me parece que los antecedentes más remotos que podemos ubicar son 2 grandes maneras de apostarle a qué es esto del conocimiento, cómo lo adquirimos y todo aquello, y son esencialmente las representadas por 2 escuelas de pensamiento fundamentales. No hay ninguna corriente psicológica que se escape de poder ubicarla en esto. Por un lado, el racionalismo, y por otro lado el empirismo. El racionalismo, en su versión moderna, podemos poner autores tan importantes como Descartes, Spinoza, Leibniz. El empirismo como Locke, Berkeley y Hume. Y mientras que para unos el mundo es racional y lo real de las cosas es su forma, para otros el mundo es captable por los sentidos y lo real es la materia. Y hay una serie de categorías que incluimos aquí. Quienes les interese tener copia de esto, me mandan un correo, se lo mandan a Suraya y con todo gusto se los comparto. Porque yo sí sé que todo el mundo sabe leer, entonces es muy grosero ponerme yo a leer cuando sé que todo el mundo sabe leer.
¿Es la razón o es la experiencia? ¿Qué de estas dos cosas es lo que va a originar o lo que vamos a apostar para el conocimiento real y verdadero? A estas dos grandes aproximaciones hay un libro de historia de la psicología que a mí particularmente me gusta mucho. Hay un esquema que, como notarán, no lo supe hacer, donde el autor nos plantea que si viéramos dos ejes se nos facilitaría la vida a la hora de tratar de identificar en particular las corrientes psicológicas. Un eje es el epistemológico, donde estaría el racionalismo y el empirismo, y otro eje que sería el ontológico, donde estaría el idealismo y el materialismo. Les interesa el positivismo, podemos tratar de localizarlo. Les interesa la fenomenología, la aproximación que les interese epistemológica que está atrás de cualquiera de las aproximaciones psicológicas. Es un ejercicio interesante tratar en este cuadrante de ubicar y localizar por dónde está. Para Descartes, que es representante, sería el racionalismo; para Hume, Locke, el empirismo. Hay una tercera solución debida a Kant, que es el criticismo o idealismo trascendental, donde toma lo a priori de aquí, lo a posteriori de acá, y este conocimiento no está en el sujeto o no está en el objeto, sino en la interacción que hay entre ellos. Y eso se llama construir el conocimiento. Y ustedes ya lo han llevado aquí, le llaman constructivismo. Es lo de moda, lo de hoy. Todo el mundo es constructivista, y el que no, que lo demuestre. La parte ontológica, que casi nunca la pelamos, nos vamos más con la epistemológica, es también, y los personajes los conocen ustedes, son connotados filósofos norteamericanos, son Burns y el hijo del jefe de la policía, que son los dos ejes, o el del materialismo o el del idealismo. Y esto empieza a resultar importante. La realidad es la materia, o únicamente o solamente las cosas que existen en la mente de los sujetos. Recuerdan ustedes los cuatro ejes que poníamos ahí: el epistemológico y el ontológico. La psicología estaría hueca, no sería tal, sin la contribución de los grandes filósofos. Cuando decimos de una manera muy simplona que nos independizamos en el siglo XIX gracias a Tata Bunt, que puso su laboratorio y todo aquello, pareciera como que ya no tenemos nada que ver con la filosofía, y eso es falso. Lo que planteamos de una manera distinta, lo que hay que recordar al viejo Bunt de una manera diferente, es ubicar algo que nos va a ser de mucho provecho para tratar de entender la multiplicidad de enfoques, el objeto y el método de estudio. Eso es lo que hace que difieran las aproximaciones, las tradiciones, las corrientes de psicología. ¿Qué es lo que hay que estudiar? La mente, el alma, la conducta, el inconsciente, los procesos cognitivos, la interacción, etc. Y el problema es cómo. A nadie se le ocurriría con condicionamiento estudiar el inconsciente, por ejemplo. Hay una relación siempre entre objeto y método de estudio. Y de los métodos se derivan muchas técnicas. Los psicólogos, de paso se ha dicho, espero no romper ninguna ilusión juvenil, no somos muy originales, que digamos. En la historia que seguramente les hemos contado cualquiera de los aquí presentes, en esa historia reconocemos claramente que para poder llegar a Leipzig, Alemania, en 1879, tuvimos que transitar por el camino de la filosofía y de una disciplina incipiente, estaban haciendo, que era la fisiología.
la fisiología, que gracias a la biología, la química y otras disciplinas, empezaba a develar misterios que no teníamos muy claros y a quitarnos también la falsa ilusión de lo anímico. La psicología ya no era el estudio del alma, como lo dice la etimología, ni era el estudio de la mente. La psicología empieza a ser, desde el 19, la historia de, el estudio de los fenómenos conscientes, de la experiencia. Y esto por vez primera se lleva a un laboratorio, lo hace Wundt, arma un club de Toby por ahí de señores blancos, barbados, guapos, inteligentes, a los cuales retomamos metodología de la fisiología. Yaroshevsky, que es un autor soviético, dice que cuando nació la psicología, al lado de la cuna estaba la fisiología, pero nunca aclara por qué. Sí, estar al lado de la cuna puede tener muchas razones. Eso no implica la paternidad, podría ser el Sancho, podría ser... Hay varias posibilidades porque hay fisiología ahí. Lo que no tengo la menor duda es que a nosotros nos vino muy bien el empleo desde el 16 de métodos empíricos y luego experimentales. Y así empezamos a ver cómo eran los sentidos, cuántos de ellos eran, empezamos a saber los estímulos cómo eran, luego cómo impactaban, luego a dónde iban, etcétera, etcétera. Empezamos a ver cómo era la parte material, la parte orgánica del organismo, pero también la parte de lo psicológico. Nosotros traemos una larga historia con el dualismo, desde los griegos. Desde allá hemos normalmente adjudicado a la parte no material, a la parte no corporal, los fenómenos psicológicos. Wundt no se escapó de ello, solo que su dualismo era un dualismo para el cual funcionaba mucho esto de algo que se llaman experimentos. Experimento, su mayor virtud, su mayor potencia es el control. Poder diseñar condiciones controladas, donde presentamos estímulos, vemos respuestas, y esto nos permite hacer algunas relaciones. ¿Cuál es, me parece a mí, un error que a veces hay en esta facultad? A veces, bueno, en todas las facultades del mundo. Hacer igual método científico a método experimental, y eso no es cierto. Método experimental es uno de los métodos muy valioso, pero vuelvo a recalcar, dependiendo del método es el objeto. Dependiendo del método es el objeto, y no podemos hacer experimento de todo lo que se nos ocurre. Ya quiero yo ver que nos permitan una sociedad para experimentar con ella, pues ni que fuéramos Peña Nieto, ¿no? Es más complicadito el asunto. Bueno, puse esto un poco en broma para que cada quien se persigne con el que le guste. Si no hay abajo de sus asientos catalejos, lo lamento, pero hay un mapa conceptual de la historia de la psicología que así está de revuelta. Así están las vinculaciones que hay entre las aproximaciones idealistas, racionalistas, empiristas y materialistas, y en este eje vamos con el tiempo. Vuelvo a insistir que al requiere la cosa esta, se las mando por correo, no hay ningún problema. Los antecedentes intelectuales que tenemos claros de esto que se ha dado en llamar cognitivismo, los más remotos en el 19 es Donders. Donders no era psicólogo. Donders lo que investigó en la astronomía, imagínense, la astronomía y la psicología, sí, ya sé que vivimos en la luna, pero a él más bien le llamó la atención que a la hora de hacer registro de los cuerpos celestes, las personas cometían errores, y cometían errores que eran sistemáticos, y él le llamó ecuación personal. Esto es, cuando nos pone ante una tarea cognitiva, como es el percibir, el darnos cuenta de que existen o no los estímulos, él trató de armar una ecuación por ahí, allá por 1860,
donde daba cuenta de estas que hoy conocemos como diferencias individuales, y la técnica la conocemos como tiempos de reacción. William James, patriarca de la psicología norteamericana. Ebbinghaus, cuya originalidad en psicología es maravillosa. Ebbinghaus fue de los primeros en investigar procesos psicológicos superiores, en particular el de la memoria. Se agarró violó todo lo que les enseñan aquí en los salones, todo lo violó. Se agarró el de sujeto, se administró estímulos, etcétera, y nos regaló algo que es maravilloso. Se llama La curva del olvido, que algunos creen que es canción de José José. Lo que dice ahí es que conforme va pasando el tiempo, vamos perdiendo estimulación. Todos los que estamos aquí nos ha ocurrido. Nos acordamos más fácil del principio y del final. Lo del medio luego como que se dificulta, y pobre de nuestras mamaces, y pobre de la Miss, porque aquel caracol que va por el sol en cada ramita lleva una. Y aquel caracol que va por un poquito, esa es la bronca del aprendizaje memorístico que tenemos, lo agarramos completito, en lugar de darle alguna secuencia. Bartlett a mí me fascina. Él es un psicólogo inglés que escribe un libro que se llama Recuerdos. Seguramente alguna vivencia que tuvieron ustedes de niños, de más niños de lo que están ahorita, malditos jóvenes los otros, seguramente al paso del tiempo ese recuerdo lo contaminan ustedes. La casa, su casa, se veía más grande, sí, porque estaban de este tamaño, sus recuerdos son diferentes, y muchas veces, sobre todo los tenemos la desgracia de tener amigos, yo tengo 3 ahí enfrente, cuando empezamos a contar las cosas, dices, ay, Chirrión, ya le puso de su cosecha, antes este es un nuevo elemento a las cosas. La memoria no es cierto que sea una copia fiel, es una memoria que vamos reconstruyendo. Todos ellos son antecedentes a los ya que conocemos en el 20. La escuela de la Gestalt, Piaget, Vygotsky, y ya rumbo a los 50 lo que se llamó el nuevo look dentro de la psicología norteamericana. Esas cosas me chocan, se nota que yo no hice esa parte. Es que descubren que tiene efectitos y tardamos 10 horas ahí con el efectito. ¿Qué es en lo que nos metimos? En debatir, o la psicología ha debatido acerca de la naturaleza del conocimiento, el valor de la razón, y perdón por las damas que nos acompañan, voy a decir una palabrota, y no obstante que son 10:30, la mente. La palabra mente en esta facultad fue una palabra proscrita, perseguida, sinónimo de ignorancia o de cosas nebulosas que quién sabe qué mago, qué gurú podría descifrar. No es de la mente que estamos hablando, estamos de la mente que ha sido analizada durante siglos con métodos diferentes por psicólogos distintos. Entre los 20, y puse los 20 porque afortunadamente hay memoria en la facultad, sé que están celebrando el aniversario de Piaget y Vygotsky. Nacieron el mismo día los dos, qué lindura. Son del mismo signo zodiacal. Entre ese momento de los 20 que viene la aportación importante, fundamental de Vygotsky y de Piaget. Vygotsky tuvo el gran problema de morir joven y su producción, que es muy vasta, creo que no llegó a tener la longevidad de Piaget, que murió ya bastante avanzadita la vida, pero los 20 en algunos lados dicen que es cuando hace eclosión el conductismo. El conductismo como la escuela más pujante, más importante, más hegemónica en un momento dado en el ámbito de lo psicológico, pues revela que tiene limitaciones y contradicciones, y esto permite que en el tema que habían tocado tan importante que es el aprendizaje, empieza a haber otros puntos de vista
que más que los productos les importan los procesos. ¿Qué está ocurriendo en la mente de las personas? Y ahí tenemos todas las teorías que ustedes conocen. Entre las cosas que se mete esta teoría es con el pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, formación de conceptos, procesamiento de información. Algunos autores, para precisar de qué están hablando, dicen, sí, todo eso es cognitivismo. Cuando hablemos de procesamiento de información, vamos a llamarle cognitivismo, para acotar todavía más de cuál de estos estamos hablando. Y como son libros españoles, es el cognitivismo, hombre, ¿no? El cognitivismo. Y aquí, a diferencia del aprendizaje, como que hay procesos psicológicos, y eso también lo tranquiliza a uno, que ninguna teoría en psicología nos da explicación para absolutamente todo. Igual que tomaron el aprendizaje para explicar cosas, aquí la memoria fue lo más importante que había para poder hacer análisis. Y así, procesamiento de información, representaciones, y todos los autores que ustedes, espero, disfruten, Aldwell, Brunner. Hay teorías de aprendizaje cognitivista, Brunner, Gardner, y hay también paradigmas que tienen representantes hoy en día. Todas estas teorías son importantes y resulta que ahora todos somos cognitivos y somos constructivistas. Como esperaba que estuviera vacío así, yo solo traje mi porra. Le agradecemos al doctor Germán Álvarez Díaz de León su participación y, como lo comentamos en un principio, nos gustaría que si tienen alguna pregunta se la hicieran en este momento porque él se tiene que retirar. Bueno, salgo a las 7 por el pan. Bueno, mi profesora de social, de teoría social de lo colectivo, ella hace un planteamiento que va más allá de lo constructivista, porque ella dice que el total es más que la suma de las partes, toma la idea gestáltica. Entonces ahí o sea, ella afirma que se puede estudiar la psicología desde otro punto de vista, vaya. Y o sea, me llamó la atención que decía en la presentación que todos, precisamente ahorita, ya son constructivistas. Perdón, era una ironía. Es que se ponen de moda por temporadas en la facultad hacer algo. Somos como Pedro Páramo, andamos buscando siempre el papá. La mamá estuvo clara que fue la filosofía, el papá nunca ha quedado claro, ¿no? Hemos buscado la sociología, hemos buscado la filosofía, todo el mundo anda buscando el papá. A ver, su maestra tiene toda la razón, pero sin pretender corregirle la plana. Primero, la Gestalt nunca dijeron esa barbaridad. La barbaridad se ha dicho mucho en los libros que el todo es algo más que la suma de las partes, y apantalla mucho eso, no. Lo que dijeron los de la Gestalt es que el todo es algo distinto a la suma de sus partes. Eso es lo que dijeron. La Gestalt está apoyada en un pensamiento fenomenológico, de esos hay muchos en psicología social, es igualmente para mí válido y legítimo, porque yo insisto, depende qué quieran estudiar, depende del fenómeno que quieran estudiar, hay la correspondencia también del método. Entonces, no veo contradicción con la profesora, pero como soy viejo y hago historia, y sí leí los originales, la Gestalt nunca dijo que era algo más que la suma de las partes. Digo que era algo distinto a la suma de las partes. Las totalidades, las Gestalten, nos van dando totalidades distintas. Gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Le agradecemos al doctor Germán Álvarez Díaz de León
participación, y yo creo en particular que el doctor hace mucho énfasis en esta parte epistemológica, ontológica, la parte del idealismo, del materialismo, y la cuestión de la importancia que tiene de tomar estas categorías para poder acotar un conocimiento, y en este caso lo que es la psicología en general y lo que puede ser alguna de sus tradiciones. Gracias al doctor Germán Álvarez Díaz de León. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Soraya Monroy. La doctora Soraya Monroy nos va a hablar acerca de la psicología, la filosofía y la ciencia. Voy a dar una pequeña semblanza del currículum de la doctora Monroy. La doctora Monroy es profesora titular C de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es PRIDE de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, realizó su maestría en filosofía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y tiene un doctorado en filosofía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él está en el Research Fellow en el Center for Philosophy and History of Science en Boston University. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales. Desde 2003 ha sido responsable del proyecto PAPIT, con sede en la Facultad de Psicología de la UNAM, y tiene el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el año del 2008. Le damos la palabra a la doctora Soraya Monroy. Si no, de veras, como dice Germán, lo fácil es empezar, lo difícil es terminar. Bueno, miren, yo siempre empiezo, pero últimamente he usado mucho este estudio de Holmes y Baines, que se llama La psicología como una ciencia. Al menos algunos estudiantes así lo piensan, porque en realidad cuando encontramos esta referencia, nos dimos cuenta que lo que los autores habían encontrado en una amplia muestra de estudiantes en la Universidad de los Estados Unidos, esta falta de interés que los estudiantes mostraban por la relación de la psicología con la ciencia, esto es, les parecían muy importantes las actividades prácticas que realizan los psicólogos, pero decían que no le veían gran relación con la ciencia psicológica, no digamos otra ciencia, sino con su propia disciplina como teorías científicas. Nos dimos cuenta que intuitivamente nosotros teníamos esa percepción de ese interés a veces escaso de nuestros propios estudiantes, que no ven a la psicología como una ciencia o no les parece importante si lo es o no, y realmente creen que la intervención profesional es lo que debe privar, ¿no? De hecho, pues enséñenme a hacer algo, vamos empezando a cobrar y ya la cosa se pone interesante. Y pensamos que eso es algo que desde los primeros semestres queremos, es una actitud que no queremos dejar de esa manera, ¿no? Que es frecuente, pero que puede considerarse algo equivocado. Nosotros tenemos estas dos asignaturas en el área de formación general, que nos pareció importante que la historia de la filosofía fuera una especie de introducción para los estudiantes. Ustedes ya vivieron eso, ya saben de qué se trata, pero bueno, básicamente teníamos la idea de que vieran la heterogeneidad, y en eso, qué bueno, Germán, que empezaste antes que yo, porque yo creo que sí diste un poco este panorama, recordaste un poco este panorama que nos ha interesado mucho darles a los estudiantes respecto a una disciplina que es diversa, que no tiene un único paradigma o una única concepción, aunque nos gusten las modas por temporadas, y luego las modas no son las mismas en las distintas universidades. Eso también ha de ser contemporáneamente distintas universidades tienen distintas modas. Bueno, esos son temas a reflexionar. Nos parece entonces que tendríamos y lo intentamos desde la historia de la psicología, hablar del desarrollo de estas diferentes tradiciones a partir del surgimiento de la psicología, como bien señalaba Germán, en el siglo XIX como una ciencia.
Vamos ahora a retomar el asunto de la cuestión experimental, pero más hacia el final, porque también creo que eso es algo que a veces nos ocupa de una manera o nos prejuicia de una manera en relación a lo que es la ciencia. Pero entonces ustedes recuerdan, estas tradiciones son parte de la formación que ustedes tienen en los primeros 4 semestres. No siempre, ni siquiera los profesores a veces saben que la asignatura que están enseñando es parte de una tradición, y por eso en historia tratamos que desde un inicio tengan esa perspectiva. Y al final, cerramos al final del área del 4º semestre, el área de formación general, con esta asignatura de filosofía y la psicología, donde lo que nos importa es introducirlos a una reflexión acerca de la naturaleza de la ciencia. Oye, esto es muy sensible. En ese sentido, esta reflexión acerca de la naturaleza de la ciencia nos interesa para nosotros hacerla de una manera. Sabemos que hay momentos en los que ni modo tienen que leer y hay que reflexionar respecto a algunas cosas, pero tratamos de que tenga la mayor relación con esas tradiciones de pensamiento psicológico que ustedes han estado trabajando durante 4 semestres. La primera unidad la dedicamos a la relación más o menos psicología y ciencia. En realidad la dedicamos a hablar de la, a ver si no me salto mucho, de la filosofía de la ciencia con un autor particularmente, y tratamos de llegar a este tema de la filosofía de la psicología con las bases que Hempel nos va proporcionando, especialmente con su crítica al inductivismo estrecho y su posición a favor del deductivismo, de la propuesta que él hace de un modelo nomológico deductivo. Por supuesto, no pensamos que Hempel sea el único filósofo de la ciencia, digamos, que vale la pena revisar. A partir de la segunda unidad revisamos un conjunto de otros filósofos de la ciencia sí, y de la psicología, pero de entrada Hempel tiene una posición peculiar que nos permite justamente para la psicología identificar 2 líneas que nos parecen muy importantes para la reflexión, que es ese inductivismo estrecho, que no rechaza todo inductivismo, pero sí cuestiona fuertemente el inductivismo estrecho, del cual en algunas concepciones en psicología ha sido muy socorrido. Germán hablaba hace un ratito de empirismo, hablaba de positivismo, y muchos de estos términos se confunden. A veces se utilizan como calificativos peyorativos y no nos ayudan a comprender en realidad lo que ciertas tradiciones de pensamiento, en este caso psicológicas, puedan estar proponiendo. Bueno, pues entonces tratamos de ver con Hempel digamos, comparando 2 visiones dentro de la filosofía de la ciencia, una que él defiende y otra con la que él es muy crítico, y que después nos van a permitir en la segunda unidad entrar a un plano que ahorita examinamos con más detalles, que es a la revisión de esto que aquí se quedó como paradigmas psicológicos, aunque realmente lo tratamos como tradiciones psicológicas, y la fundamentación desde la filosofía y la epistemología que nos interesa que ustedes lleven, que ustedes vean, que ustedes entiendan. Bueno, decíamos que entonces en la segunda unidad lo que hacemos es una revisión de un texto de Víctor Guérin, que ya entra en materia con las cuestiones de la filosofía de la psicología, pero que también retoma de entrada algunos elementos de filosofía de la ciencia, y por eso pensamos, y no solo, y también de historia de la ciencia y de la psicología, que es un buen puente para que ustedes puedan entrar a esta reflexión. En esta unidad procuramos que ustedes revisen algunas controversias en varias de estas tradiciones: el psicoanálisis, el conductismo, el cognoscitivismo o cognitivismo, y la psicología social principalmente, porque no pensamos ya que a esta altura ustedes tengan que leer algo y repetirlo. Pensamos que ya son pues ya niños grandes, ¿no?, de 4. Y ya lo que ustedes tienen que hacer es ir generando, reconociendo criterios, asumiendo algunos de ellos, y de alguna manera normando su propia posición para las decisiones que empiezan a tomar en relación a su práctica profesional
en la cual empiezan a formarse en el siguiente semestre, ¿no? A partir del quinto semestre ya van a entrar a cuestiones mucho más prácticas de la formación del psicólogo. Entonces creemos que es un buen momento para que ustedes, retomando cuestiones de historia de la psicología, entren a una reflexión que les permita establecer ese vínculo entre la formación que están recibiendo y la que van a recibir para la práctica, y la fundamentación teórica o la importancia de la fundamentación teórica de ese quehacer que ustedes asumirán en algunos semestres más cuando concluyan su carrera, su formación como psicólogos. Entonces, pues pensamos que en estas controversias, que aquí pues las presento entre paréntesis, les van a permitir encontrar que dentro de la propia filosofía de la ciencia hay distintos criterios. Hempel en la unidad 1 les habla de un par de posiciones, esta inductivista estrecha que critica su propia posición deductivista, pero nosotros vamos a ver ya no solo de una manera abstracta como en las lecturas de los filósofos de la ciencia, sino en un cuestionamiento, por ejemplo, donde Bunge y Klimovsky en dos trabajos los ponemos así en un mano a mano y tratamos de que ustedes construyan un argumento defendiendo o criticando alguna de las posiciones, para que ustedes mismos pues vayan asumiendo estos criterios y nos digan por qué los aceptan o por qué los rechazan. Los autores tienen dos posiciones divergentes, pero son dos filósofos de la ciencia respetados. Lo que pasa es que en este marco, como nos mostraba Germán, en donde hay diferentes ideas acerca de la racionalidad en la ciencia o el empirismo como una posición epistemológica, donde hay diferentes concepciones acerca de lo que pueden o no ser los objetos de estudio, si son necesariamente observables o si podemos aceptar que hay objetos de estudio inobservables, lo que hará una gran diferencia entre aceptar una posición conductista o aceptar una posición como la del psicoanálisis, por ejemplo, o la de la representación social. En fin, todo eso ya en el caso de los psicólogos pasa por esas concepciones epistemológicas que pues sí datarán de miles de años atrás, pero que nosotros tenemos que reconocer contemporáneamente cómo afectan nuestro juicio, nuestra aceptación de unas teorías o de otras, porque en el fondo pues son los elementos que van a estar en juego. Entonces pues se trata de que conozcan los criterios y sean capaces de construir posiciones propias que puedan argumentar en favor de estas. Bueno, quiero regresar entonces aquí a los temas de la primera unidad, a esta reflexión acerca de lo que la filosofía de la ciencia nos proporciona, para comprender mejor lo que es la ciencia, cuál es la naturaleza de la ciencia, y que ustedes de alguna manera lo puedan relacionar con la psicología que están aprendiendo. Hay algo que nos parece muy importante y muy preocupante, que tenemos que reconocer. O sea, esto se estudia hace mucho tiempo, pero no se maneja cotidianamente ni entre los docentes ni entre los estudiantes. Y es algo que es muy importante porque se trata de estos poderosos obstáculos para el aprendizaje y para la enseñanza. Son estas ideas previas que así pues suena un tanto ingenuo, ¿no? Su denominación no dice, pues sí, yo tengo mis ideas previas y qué no. Pero que en realidad son concepciones erróneas que nos hacen muy difícil comprender las nociones científicas en el caso de lo que nosotros estudiamos en esta asignatura, como en el caso del estudio de disciplinas científicas hace difícil comprender las nociones de las que se esté tratando, ¿no? En el caso de la investigación, los físicos estudian estas nociones, las dificultades que los estudiantes tienen para estudiar, qué sé yo, comprender qué es la energía, qué es la materia, qué es el movimiento, y los biólogos, en fin, cada disciplina ha ido desarrollando estudios acerca de estos obstáculos epistemológicos. Curiosamente es algo cotidiano en la enseñanza y el aprendizaje, pero al mismo tiempo es algo que no asumimos ni como docentes ni como estudiantes.
Entonces, a mí me parece muy importante que ustedes tengan claro que cuando están leyendo estos materiales, sobre todo los de filosofía de la ciencia, pero no solo, también muchas veces de las concepciones teóricas, hay dificultades para la comprensión que se aumentan por el propio obstáculo que nosotros tenemos por las ideas previas que cargamos. No nos permitimos comprender lo que el autor dice. Estamos aferrados a algo, y ahora les voy a dar algunos ejemplos que nos tienen un poco como esta pobre, ¿no? En lo que sí. Bueno, tenía estos ejemplos de Hempel, que es muy común al empezar esta primera unidad. Encontramos estas dificultades para aceptar cosas que el autor nos dice. Por ejemplo, el autor habla del importante papel de las hipótesis, las establece como necesarias para la investigación científica y previas a la observación. Bueno, cotidianamente yo me encuentro que los alumnos, y yo les pido que ustedes hagan una especie de acto de reflexión, o ¿cómo se llama? Examen de conciencia. Sin dolor de corazón, solo el examen de conciencia. Pero respecto a si ustedes no tienen o mantienen, a pesar a lo mejor de haber leído a Hempel, esta idea. No, el primer paso es la observación. El método científico empieza con la observación. Y entonces Hempel dice que no, y ustedes, los alumnos, muchas veces los propios profesores, nos aferramos a que sí. Y nos vamos, digamos, por un lado que el autor no va. El autor está tratando de mostrarnos cómo para el conocimiento científico el papel de las hipótesis y el papel de las teorías es fundamental. Que sin hipótesis y sin teorías nosotros no podemos, sobre todo sin hipótesis, no podemos hacer las observaciones. Las observaciones van a estar guiadas por las hipótesis. No podemos observarlo todo, entonces aquel recorte que se establece a partir de hipótesis. Pero a pesar de que el autor insiste y da muchos ejemplos, estas ideas previas los regresan a la observación, y el primer paso es la observación. Entonces yo se los dejo un poquito para la reflexión, pero hay otro importante prejuicio, el de que la ciencia es lo mismo que el experimento. Lo que yo pongo aquí es que la ciencia no es lo mismo que el experimento, y justamente lo comentaba el doctor Álvarez hace un momento. A lo mejor, no solo, pero en parte por la propia historia de la psicología, esta historia donde cuando en el laboratorio de Wundt, como con esta perspectiva experimental, surge la nueva psicología, nos quedamos con la idea de que porque hay experimento, hay ciencia. En fin, la experimentalidad de lo que hacía Wundt, pues bueno, si ustedes lo revisan, se cuestiona, no hay un control estricto, es una investigación indirecta, que no deja de tener un nivel de contrastación, eso sí, ¿no? Las ciencias empíricas contrastan, pero como nos dice Hempel, las contrastaciones, un tipo es el de las experimentales, pero otro tipo de contrastaciones son las no experimentales, que eso no quiere decir que no sean científicas, aunque también por estas concepciones erróneas tienden o tendemos a entender no experimental como no científico. Son completamente científicas, o pueden ser completamente científicas estas contrastaciones. Y también él nos habla de contrastaciones en principio. Esto es, la ciencia empírica no es un sinónimo de experimental. La ciencia empírica requiere de la contrastación, y la contrastación se hace de muchas maneras, además de la experimental. Sin embargo, las ideas previas que tenemos en relación a lo que es la ciencia, esos prejuicios que nos hacen ver así como que si no es despeinado y viejito no es científico y de bata blanca, que es un prejuicio, ¿no? Esta imagen es totalmente un prejuicio. Bueno, pues de alguna manera nos mantienen en ciertas concepciones que no nos permiten dar el paso importante para poder comprender efectivamente qué es el conocimiento científico. Nosotros evidentemente tampoco vamos a pensar que todo el conocimiento, que todo en la vida es únicamente ciencia, pero como cuando nosotros jugamos ajedrez
pues tenemos que seguir ciertas reglas y no podemos jugar ajedrez con las reglas de las damas chinas o de las canicas. Nosotros podemos reconocer que es una actividad humana acotada a ciertas maneras de construirse y de hacerse, pero lo que tampoco se vale es descalificar porque tenemos prejuicios o no entender la importancia del fundamento para nuestra formación profesional y nuestra actividad profesional con base en esa formación, digamos, o ese respaldo bien fundado de la teoría y del mejor conocimiento que hasta ese momento se tenga. Bueno, contra los obstáculos, básicamente lo que estamos planteando es que la filosofía y la historia de las ciencias, y por supuesto la filosofía y la historia de la psicología, nos pueden dar esos elementos que nos permitan lograr superarlos. En la medida en que nosotros entendemos de dónde viene tanto la ciencia como la psicología, de cuáles son los criterios de esta actividad humana o de estas actividades humanas que se han ido efectivamente construyendo, que no son algo que nos ha, no, o sea, está allí la ciencia y hemos llegado a ella. No, la humanidad vino llegando a esta forma de conocimiento en ciertos periodos, bajo ciertas condiciones, que además se van transformando. La ciencia es una actividad dinámica, pero bueno, la reflexión que nosotros tenemos que hacer acerca de ella debe estar lo mejor fundada también y lo mejor desprovista de los propios obstáculos que nosotros cargamos como prejuicios, como ideas erróneas y que no nos permiten comprender algunas de las construcciones pues, que se nos están planteando. Por eso yo creo que y en este llamado que para ustedes que están a la mitad de su formación, que van a empezar una formación práctica fuerte en breve, para que miren a las teorías que van a fundamentar esta práctica, para que tengan los criterios para decidir si tienen las condiciones de considerarse científicas y que sus prácticas profesionales pues, sean las mejores posibles. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Soraya Monroy su presentación y después de que presente el maestro Molina haremos la ronda de preguntas. Bueno, voy a darle la palabra al maestro Jorge Molina. Voy a leer una pequeña semblanza del maestro Molina. Él nos va a hablar acerca de la psicología social moderna y posmoderna. La semblanza del doctor Molina, perdón, del maestro Molina, él es licenciado en Psicología por el Colegio de Psicología de la UNAM. Tiene una maestría en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es especialista en terapias breves por el Instituto Mexicano de Terapias Breves. Es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología y ha impartido diferentes asignaturas en nuestra facultad y en otras instituciones. Ha sido consejero técnico, es miembro de la comisión de dictaminadoras y de las comisiones del PRIDE, de la CUAED, y actualmente es vicepresidente del Colegio Nacional de Psicólogos y Enseñanza Abierta y a Distancia. Es uno de los pioneros de lo que son las materias de historia y filosofía de la psicología y que antes se llamaba filosofía de la ciencia. Y también me dice que lo hubiera presentado solo diciendo que fue maestro del doctor Germán y de la doctora Soraya. Bueno, primero vamos a aprender cómo pasa esto. Muy rápidamente, para hablar de la psicología social, pues tenemos que llegar a entender en qué momento la sociedad se considera un objeto de estudio de la ciencia, porque como ya han dicho y habrán concluido, la ciencia empieza siendo y la psicología individualista. Se empieza la psicología estudiando al individuo, incluso la psicología social, que empieza estudiando al individuo en la sociedad. No sé cómo se le quita esto. Muy rápidamente hemos visto en la clase de filosofía y seguramente todos que en el Renacimiento empieza a concebirse esta idea
de que los fenómenos son producidos por ciertas causas naturales. Se acaba esa época medieval y esa época donde se pensaba que eran los dioses, por ejemplo, los que causaban los fenómenos, que llovía porque el dios de la lluvia la mandaba, y habían estaciones por lo mismo, y habían enfermedades porque te hacían mal de ojo o cosas por el estilo, y en el Renacimiento empiezan a concebirse que hay causas naturales de los fenómenos. Pero de los fenómenos naturales. Sin embargo, empieza también en el Renacimiento, muy incipientemente, esta idea de que los fenómenos sociales, lo que hacen las personas, también hay causas que los determinan. ¿Por qué actúan las personas de cierta manera? ¿Por qué las sociedades actúan de cierta manera? ¿Por qué algunos príncipes se mueren siendo príncipes o pasan a ser reyes, pero con el poder, y algunos príncipes son derrocados? ¿Qué hacen mal? ¿Hay causas de que sean buenos gobernantes y malos gobernantes? ¿O se nace con esto? ¿Es algo que se trae o se puede adquirir? ¿O podemos conocer las causas de los fenómenos naturales? Uno de los que iniciaron el estudio de esto o opinar que había causas fue Nicolás Maquiavelo, esta persona que escribió incluso un libro que quizá conozca en Nevada, llamado El Príncipe, en el que insistía cómo educar a los futuros príncipes para que sean buenos gobernantes. Que esto había que aprender, que podía conocerse cómo funciona la sociedad, qué tienes que hacer para que te quieran tus gobernados. Algunos de nuestros políticos les quería muy bien leerlo y estudiar, tener una formación de esto, ¿no? Pero él allá se empezó a concebir que a lo mejor los fenómenos sociales también son productos de causas, también podían estudiarse científicamente. Otra persona fue Thomas Hobbes, que empezó a explicar los movimientos sociales, ¿sí? Y esa famosa frase, el hombre es el lobo del hombre, cómo los hombres explotan, cómo manejan a los hombres, a los seres humanos. Empieza a aparecer estas ideas de que van a ser los antecedentes muy lejanos de la psicología social, ¿verdad? Estas concepciones que empiezan a surgir. Sin embargo, ya hablando propiamente de la psicología social, podríamos hablar de muchos más antecedentes que no nos da tiempo, Marx, Engels, como otras personas que nos explican por qué las sociedades se comportan. Podríamos decir muy rápidamente que en el siglo XVIII, XIX nacen las ciencias sociales, la economía, la sociología, la antropología, la historia, y para algunos, ya en el siglo XIX, la misma psicología. Esta idea de que hay causas de los fenómenos sociales, de que las inflaciones, las devaluaciones, las revoluciones, ahí podemos estudiarlas de una manera científica, y no son azarosas, sino hay causas que determinan estos fenómenos. Y como también discutimos nosotros qué tipo de ciencia es la psicología, si social o natural, y vemos que hay partes sociales y partes naturales. Hemos discutido si fenómenos como el lenguaje, como el pensamiento son naturales o son sociales, y si son, cuáles serían, cómo estudiar las causas de este tipo de fenómenos, todas las actividades de los grupos, de las masas, el liderazgo, las actitudes, fenómenos de este tipo que son sociales, si hay también causas para estudiarlo, y entonces puede haber una psicología social, una psicología científica social. Pero decimos que la psicología social como disciplina científica nace en Estados Unidos, aunque hay unos antecedentes en Inglaterra en 1908, sobre todo estos señores Ross y McDougall escriben un libro llamado Psicología Social, pero donde ya adquiere estas características de una disciplina que se puede aplicar para guiar a las poblaciones, para crear ciertas actitudes, que luego se va a desarrollar muy grandemente
en las ventas, por ejemplo, cómo hacemos que compren ciertos productos, debemos guiar a la población para que consuma ciertos productos, para que tengan una actitud positiva hacia ciertos políticos, hacia las guerras, por ejemplo, cómo usar la psicología para manejar a las masas. Y se ha tenido un gran uso después, conocen cómo se ha usado, cómo ganarse los corazones de los pueblos que colonizamos. Se usó mucho en la guerra de Vietnam, se ha usado mucho en las guerras y hay psicólogos especializados en esto. Pero cómo se llegó a la conclusión de que podemos guiar a las masas, guiar a las poblaciones a que se comporten de una manera que esperamos. ¿Cómo podemos, se va a ver una votación, un evento deportivo muy importante que distraiga, o hay problemas sociales importantes, cómo distraer a las poblaciones, cómo hay leyes que nos pueden guiar para esto? En Estados Unidos, autores como Allport, como Mead, hacen una psicología social pues muy a la americana. Podemos situarnos en los 20 del siglo pasado, 1920, quienes dijeron que el conductismo se desarrolla, ya conocen ustedes que Watson en 1913 escribe su primer artículo, pero en los 20 del siglo pasado es la tradición hegemónica en los Estados Unidos, y que el conductismo pues es empirista, tiene influencias positivistas, es pragmático, y estas características empieza a adquirir esta psicología social estadounidense cuando nace. Vimos, ya lo vimos en historia y nosotros lo hemos repasado, que hay 5 grandes tradiciones que revisamos: el conductismo, el cognitivismo, la psicología social, la biológica, las dinámicas, pero que usamos el concepto de tradición porque cada tradición puede tener varias teorías que tienen algo en común. Por ejemplo, las tradiciones de la psicología social que se revisan es el interaccionismo simbólico, el sociocognitivismo, la teoría de las representaciones sociales, y una que vamos a ver un poquito más ampliamente ahorita es la psicología social posmoderna. Estas 3 podemos llamarles modernas en el sentido de que aceptan una realidad y que podemos conocer las leyes de esta realidad. Y vamos a ver que hay un cambio, hay un cuestionamiento de la ciencia moderna en general por algunos autores, de la psicología moderna, y qué características tendría la ciencia posmoderna y la psicología social posmoderna. Nada más, muy rápidamente, entonces, la modernidad, ¿cuáles son las premisas de lo que llamamos la modernidad? Que aparece desde el Renacimiento, algunos consideran siglo XV, XVI, que aparece la modernidad, y que se discute si continúa o se ha terminado, y ahora vivimos en la posmodernidad. Pero la psicología de la modernidad, incluso la social, es hija la psicología es hija de la modernidad. Es el largo periodo que va del Renacimiento al siglo XX, que busca el progreso haciendo uso de la razón, empleando el método científico para obtener conocimientos certeros y permanentes. Sus premisas son razón y progreso. Usando la razón, sobre todo el método científico, vamos a progresar y acumular conocimiento. Hay una concepción acumulativa de la historia de la ciencia en la modernidad, porque vamos descubriendo leyes universales, leyes eternas, y la psicología, llámese conductismo, llámese cognitivismo, llámese psicoanálisis, básicamente son modernas, ¿sí? Tienen estas características. Pero a finales del siglo XVIII, principios del XIX, del XX, sobre todo a partir de Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Foucault, Lyotard, entramos para algunos en la época de la modernidad. De entrada disiente de la idea del individuo cognitivo como agente de la acción racional. El saber, la razón, la emoción, no residen en la mente del individuo, sino en la relación. Son sociales. Y cuestionan la idea de un conocimiento objetivo, de que hay un objeto independiente del observador. Enfatizan que es el observador el que construye el objeto.
fueron antecedentes, por ejemplo, de Kant, como ya nos mencionaron, ¿verdad? Y una posición social desarrollada sobre todo por un psicólogo social que se llama Kenneth Gergen, que es el construccionismo social. Es una de las posiciones que podemos llamar posmodernas en la psicología social. El construccionismo cuestiona la noción de conocimiento dualista, este es un sujeto y un objeto, por representación que un sujeto hace de un objeto. No considera que el individuo, el que construye solamente el conocimiento del mundo real, piensa que el conocimiento es social. El construccionismo ve en el conocimiento un fenómeno social de cultura, comunicación y lenguaje. El conocimiento es construido socialmente. Construimos nuestra realidad, no la descubrimos. Esa es la diferencia aquí, el planteamiento del conocimiento social. No descubrimos la realidad, la construimos. No construimos nuestros conceptos, por ejemplo, de enfermedad, los animales, nuestras clasificaciones. No descubrimos a los felinos, los inventamos. No había felinos antes de que alguien construyera la clasificación de felinos, caninos y equinos. Nadie podía ver un felino. Si se les pregunta a ustedes, o van a un poblado y preguntan, aquí cerquita se van al Estado de México y preguntan, ¿cuántos obsesivos hay en el pueblo? Vamos a ver, preguntan a la población, agarran a algunos pobladores, ¿cuántos obsesivos has visto aquí en el pueblo? Si no saben lo que es la obsesividad, no pueden ver obsesivos. Y esto que ellos dicen, los obsesivos no existen realmente, los construimos y sabemos lo que es la obsesividad, por ejemplo. Es un planteamiento posmoderno. No están los felinos allá sentados, los obsesivos allá sentados, los planetas allá sentados. Plutón dejó de ser un planeta. Plutón no ha cambiado, no ha hecho nada el pobre Plutón. Pero la clasificación de planeta que nosotros construimos ha cambiado. Nosotros construimos, no es que exista la realidad independiente del observador. Para los posmodernos, el observador participa en la construcción del observado. Los fenómenos sociales los construimos, los inventamos y nosotros. No están asentados en la realidad. Este es un cuestionamiento importante de los posmodernos. Construimos nuestra realidad, no la descubrimos. Y los fenómenos sociales, pues con mayor razón, ¿verdad? Si los planetas no están, los felinos no están, pues menos están los obsesivos, menos están las familias aglomeradas, menos están los neuróticos, los psicóticos. Los construimos, pero es válido construirlos. La ciencia apoyada en la fenomenología, en filósofos como Bachelard, el sujeto construye al objeto. Y hay ciencia donde hay conceptos. La pura observación y descripción empírica, dirían Bachelard, es precientífica. Solo cuando tenemos conceptos como los que tiene el psicoanálisis, como los que tiene el marxismo, pueden llegar a ciencia, porque han construido, por ejemplo, en el psicoanálisis el concepto de inconsciente, de superyo, de ello, de ir. Han construido Marx el concepto de capital, de plusvalía, de valor, que no son cosas que se han descubierto, son conceptos que se han construido. Entonces, esta es un poco la idea que está atrás. Entonces, la psicología social está comenzando a abandonar ciertas ingenuidades heredadas de la modernidad. Por ejemplo, pensar que el conocimiento válido es una representación correcta y fiable de la realidad. Existe una realidad y en tanto nos representemos esa realidad tal como es, tenemos un verdadero conocimiento. Esta es una ingenuidad. Los construccionistas consideran que la realidad es una construcción que, como hemos dicho, no es independiente del observador. Si tú estudias psicología y conoces la definición de obsesivo, podrás decir, este es un obsesivo. Pero cuando tú dices, ese es un obsesivo, ¿qué sabes si ese es un obsesivo? Lo que es seguro es que ese es un psicólogo. El que está clasificando, el que está construyendo, ¿verdad? No al que le ponemos la etiqueta. Pero solo si tengo la etiqueta se la puedo poner a alguien. Si no tengo la etiqueta no puedo ponérsela a nadie, ni puedo verlo, ¿verdad? Entonces, la psicología social construccionista postmoderna
Entonces, lo que hemos venido diciendo significa para la psicología social que los objetos que componen la realidad, entre comillas, como pueden ver, la realidad psicológica, la mente, la conciencia, la actitud, la representación social, el prejuicio y liderazgo, etcétera, todos estos conceptos no son procesos que existen objetivamente en las personas, ontológicamente, realmente, ni han existido en todas las épocas, sino que son construidas socialmente. Podemos preguntarnos en qué momento se inventó la razón y empezó a pensarse que los seres humanos son racionales. ¿En qué momento se construyó? ¿Verdad? Y así varios de estos conceptos, ¿en qué momento aparecieron? El amor romántico, eso de enamorarse. ¿Cuándo se inventó que se enamoran? Se dicen, tú te vas a casar con este y se acabó. Pero en algún momento apareció que no, yo me enamoro. ¿Y cuánto duró? Porque ya está pasando de moda esto del enamorarse. Ahora es rapidita la cosa, es mucho romanticismo por medio. Según algunos como Gergen, pues ya se acabó la era del romanticismo. Fue histórica y social, no es algo que exista, dado de una vez y para siempre. Entonces, concluyendo, hay algunas personas consideran que a partir de, sobre todo los movimientos estudiantiles del 68, 1968 en París, en Praga, en Berkeley, en México, se cuestiona esta idea de la modernidad, de que la ciencia iba a producir tales conocimientos y los íbamos a usar tan racionalmente que íbamos a acabar con la enfermedad, con la pobreza, con el sufrimiento, entre otras cosas. Y algunos consideran que no pasó nada de eso, ni acabamos con la enfermedad, ni con la pobreza, ni con el sufrimiento, ni con las guerras, sino que cada vez hay más. Hay una crisis de la modernidad, y algunos proponen un punto de vista posmoderno. Y esto da una polémica, una discusión, si se terminó, si la posmodernidad es una continuidad y una tomar ciertas características de la modernidad y no otras, y se está en esta discusión. Entonces, quería plantearla porque estamos en esto, y es un cuestionamiento a ciertas posturas, pues que algunos consideran ingenuas, ese empirismo ingenuo. Hay una realidad real, y nosotros reflejamos esta realidad real, y conoceremos esta realidad real, y acumularemos conocimientos eternos y universales de esa realidad. Y otros consideran que estamos construyendo continuamente nuestro mundo. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Jorge Molina su presentación y ahora haremos una ronda